Verdaderos falsos. Elijan un grupo ya, rápido. Ninguno, entonces elijo yo. Venimos de acá, rayitas. Vamos. Allá se postuló alguien, pará. ¿Quién? Venga, rápido, rápido. Allá se postuló una. Sí, pero tarda mucho, así que venimos. ¿Cuál viene? Vamos, hay un montón de preguntas después. Vamos leyéndolas, ¿sí? La primera. Solo se entrevista a un informante que no sea la madre biológica si ésta no está listada en el hogar. Verdadero. Bien, la segunda. Si el niño tiene entre 17... Verdadero. Bien. La segunda. Si el niño tiene entre 15 y 17 años y no se identifica a su madre o cuidador principal para este niño o niña porque está emancipado, ¿no se hace el cuestionario? Falso. Bien. Norma, de 49 años, vive con María, que tiene 17 años, tiene un hijo, Lucas, de 5 años de edad, salió sorteado para el cuestionario de 5 a 17. ¿Quién responde por Lucas? María, con autorización de Norma. Bien. Falta mucha gente. ¿Le podrán decir que entren a los compañeros que están afuera? Bien. Sí. Que termine. Bien. Perla, 38 años, vive con un solo hijo, Claudio, 12, quien dejó de ir a la escuela porque comenzó con mal comportamiento y dice que no le gustó el colegio. ¿Cómo completar la CB16? DH pusimos nosotros. Bien. Sí, ahí contestaron la H, ¿no? Problemas en la escuela. También podría ser que no le gustaba el colegio, ¿no? Sí. Y dice que no le gustó el colegio. Que no le gustó el colegio. Recuerden las opciones, claro, que es múltiple, ¿sí? Las mayúsculas, las letras mayúsculas nos permiten respuesta múltiple, ¿sí? ¿Estamos otros participantes? Ahora sí, la compañera que estaba acá. No, se fue. Se fue para atrás. Bueno. ¿Alguien más? Por favor, ¿alguien se acerca de otro grupo acá a contestar la...? Ahí viene. A ver, ¿cómo quedó? Es múltiple. La CB16 queda múltiple, la pueden contestar respuesta única o múltiple. Recuerden que las mayúsculas, que tengan las letras mayúsculas, es opción de respuesta múltiple, ¿sí? ¿Lo leo o voy directamente? Susana, de 45 años, vive con su pareja Roberto, de 50, y sus hijos en común, Lucía, de 15, y Pedro, de 10. El cuestionario de hogar lo contestó Roberto. Pedro salió sorteado para el cuestionario. Susana es la madre y principal cuidadora. Nació el 23 de agosto de 2009, va a 5º grado, no repitió, va a jornada extendida, almuerza en la escuela. Bueno, CB4, asiste o asistió... ¿Cómo se llamaba? Pedro. ¿Asiste o asistió Pedro a algún establecimiento educativo preescolar? Sí, asiste. ¿Cuál es el nivel y grado o año de estudio más alto al que asiste o asistió Pedro? Primaria, 5º grado. O sea, 0,5. Verifique si asiste o asistió. Entonces, como asiste, va a CB7. 7A. 7A. ¿A qué jornada asiste regularmente? Ahí pusimos otros. Está perfecto, Porque esa es la extendida. aclaración de extendida, Sí. ¿sí? Que son esta combinación de jornada simple con algunos talleres a la tarde, es decir, no son ni simples ni completas. completas. No dice Otros. especificar, no. Entonces, o sea, otros, que es el 3. ¿Almuerza regularmente en un comedor escolar? Sí. Bueno, después verifique el número del encuestado y entonces siga durante el año lectivo anterior.
Sí, ahí esto es lo que yo les decía que tienen que chequear lo de informante, el informante Sí, porque de es hogar. distinto informante. Claro, eso. Sonia. Sí. Nosotros acá, como ella no había sido la informante del cuestionario de hogar, arrancamos desde la FS10A, que le tenés que hacer a la que contesta. Está bien, sí. No especifiqué desde dónde, pero está bien. El sentido era este de que hay que recorrer de nuevo educación y demás. ¿Sí? Está bien lo que dice Sonia, porque al ser distintos el respondente del hogar del respondente del cuestionario, el saludo también va a ser distinto. Sí, si yo ya vine entrevistando en el cuestionario del hogar, no lo voy a volver de vuelta a saludar. En cambio, si es distinto, como es el caso que estamos planteando, el saludo es nuevo, es inicial. ¿Sí? Y quiero hacer dos menciones acá con respecto a los antecedentes del niño. Fíjense que hay dos filtros que son recontra importantes porque nos van a determinar los flujos. El primero, ¿sí?, es si la persona entrevistada es la madre, sí o no. Y el segundo filtro importante es si el que está respondiendo es distinto del respondente del hogar. Porque si es distinto, como en este caso, fíjense que hay que verificar y rechequear, esto es central, la edad y el año de nacimiento de ese niño. ¿Por qué? Porque puede pasar, ¿sí?, que en el cuestionario del hogar la persona que me dio información quizás no era la correcta en relación con las edades de los niños. Y esto es central, sobre todo en los límites de las edades. Si la pifió y en vez de decirme 4 es 5, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver al cuestionario del hogar y cambiar esta información. ¿Sí? Lo mismo con los límites si me dice que en vez de 17 tiene 18. ¿Sí? Mucha atención, porque todo el análisis que se hace de esta información es en función de la edad del nacimiento de los niños. ¿Sí? Bueno, y la madre es la respondente que tomamos como más sólida, ¿sí? Por eso lo fundamental. ¿Edad y fecha de nacimiento? Sí. Va a responder el listado de hogar, pero sería bueno que responda de alguien que pueda responder. El mayor informante. En el caso que no... Bien. Exacto. Bueno, durante el año lectivo anterior, ¿asistió a algún establecimiento educativo preescolar? Sí. Durante el año lectivo anterior, ¿a qué nivel y grado de año asistió? Ahí, como decía, que nunca repitió, primaria, cuarto y ahí fin del bloque. Claro, ahí le falta en el papel, acuérdense, el fin, Sí. Que va a estar arreglado, ¿sí? Bien. Gracias. Bueno, ¿quién quiere pasar? Y hacemos el punto 6. El de módulo de Aguacho. ¿Nadie quiere pasar? ¿Elegimos así? Acá de adelante este grupo, o allá, no ves, dale. Tengo problemas de... No veo. Estamos todos como con... Están con la... Sí, dale. Bueno, vamos con el módulo de asignación universal por hijo. Perla, de 35 años, vive con sus dos hijes. Clara, de 11 años, y Juan, de 17 años. Salió Clara sorteada para el cuestionario. Son hijos de distinto padre. Perla contestó el cuestionario de hogar. Ninguno de los hijos recibe la asignación universal por hijo, aunque alguna vez Clara la tuvo, pero dejó de tenerla hace un mes porque no consigue turno en el hospital para obtener el certificado de salud. Está esperando a tener un turno y después se va a presentar de nuevo en ANSES. Bueno. La CAUH00, que es verificar el número de línea del encuestado en el panel de información de niños de 5 a 17 años. Y el encuestado en el cuestionario de hogar, bueno, en este caso es el mismo porque es la mamá la que respondió el cuestionario de hogar. Entonces ahí seguimos, pasamos a CAUH0, verifiquen TS2 en el cuestionario de hogar si recibe la asignación universal por hijo. En este caso, bueno, nosotros pusimos que no porque es lo que nos declaró la mamá.
Como es no, pasamos a CAUH2. ¿Alguna vez recibió Clara la asignación universal por hijo? Sí. Seguimos entonces. ¿Cuáles fueron los motivos por los que dejó de tenerla? No consiguió el certificado de salud, que es la opción A, y no presentó el certificado o libreta, que es la opción C. Bien, es múltiple, reitero. Sí, Mayúsculas múltiple. es múltiple. Claro. Ok, bueno. Al no conseguirlo es obvio que no lo va a presentar, no debe presentar. Está bien, bueno. En este caso, bueno, igual de última no sobra, ¿no? Sobra la información. Bien, ok. Seguimos entonces. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de tener la asignación universal por hijo? Bueno, nos dijo que hace un mes y intentó volver a tenerla, que es la CAUH5. Sí, intentó volver a tenerla. Entonces continuamos. ¿Cuáles fueron los motivos por los que no se la dieron? Y bueno, el mismo no presentó, no le dieron el certificado de salud, no le aprobaron el certificado de salud. Y bueno, vamos al CAUH6A y ahí finalizamos porque en la anterior, no, al menos una de las categorías la respondió. Ahora, consulta, en esa Bueno. misma categoría anterior, ¿no puede entrar la F? Falta documentación. Sí, igual acá una aclaración. Como es un modelo, no podemos indagar o quizás se da por sentado. Yo la había pensado, intentó volver a tenerla, no, porque ella dice cuando tenga, estuvo perfecto el recorrido. Digo, la otra opción debería haber sido, quizás podría haber sido cuando tenga está esperando a tener un turno y después se va a presentar de nuevo al ANSES. Yo la había pensado con no, que saltábamos a la KUH7. ¿Cuál es el motivo principal? Porque no intentó volver a tenerla, no cumple con los requisitos, porque no tiene certificado médico, ¿sí? Las dos variantes, según la interpretación, ustedes ahí en la entrevista indagarán. ¿Usted se volvió a presentar, sí o no? Y haremos el otro camino, ¿sí? Gracias. Sí. No te escucho. ¿Querés venir? No te escuché. A ver, vení. Mírame acá, mírame, porque como mirás para atrás no te escucho. La documentación es porque no tenía turno en el hospital. Pusimos otros como que no tenían turno. ¿Qué decís, Carla? Me parece que sí, puede ser también. Sí, puede ser. Sí. Después se agrupará. Para mí lo central es que no tiene el certificado de salud, porque el turno es la herramienta para conseguir el certificado de salud. Pero ahí pondrán, no consigue turno para Hay que especificar. No, pará. No, porque si pones no consigue el turno porque no tiene el certificado de salud, es obvio que es la A. Y no. Está esperando el turno. ¿Pero por qué? ¿A qué va a hacer al hospital? Claro, no tiene el certificado. Claro, el tema es que lo importante, lo central acá es que no se lo dieron porque no presentó el certificado de Claro. salud. ¿Por qué no tenés la asignación? ¿Porque no conseguís turno o porque no tenés el certificado? Denle prioridad al tema del certificado. En el ¿sí? pase, como segunda opción, que no cumple con los requisitos, el requisito corresponde al perfil de quién es a quién va dirigido la UH. No si el Claro. presenta o no el certificado. Bien, pasamos a la... importante, la lista de asistencias. Ahí va. Bueno, vamos con la 7. ¿Quién viene? Disciplina infantil. ¿Alguien? ¿Cómo? Vení, Ricardo, vamos. Sos vos el elegido. Pero tenés que reflexionar. Para reflexionar. Bueno, estoy muy contento de estar acá. Bienvenido. Bueno, nada, en realidad acá la pregunta es sobre
las diferencias entre lo que observemos al momento de hacer esta pregunta y lo que nos contesten. Y lo que hay que darle, lo que señala acá, creo que la consigna es que lo que tenemos que consignar es lo que nos contestan independientemente de lo que observemos. O sea, lo que acabamos de ver es que la madre le pega un bife a una chica problemática, está claro. Y ella dice que no, que en realidad está... A ver, no, leamos. es un chiste. Ricardo, leemos la consigna. Lo leo, Dale, ok. dale. La entrevistadora se encuentra en un departamento entrevistando a Susana, de 32 años. Son las 10 de la mañana de un sábado. Vive con su marido Julián, de 38 años, y su hija Lucía, de 5 años. Está respondiendo el cuestionario de 5 a 17 años. Lucía está muy inquieta. Pide que la deje ver la tablet, que está rota. Llora con un berrinche sobre el piso. Susana trata de calmarla varias veces, explicándole que no se la puede dar la tablet y que está haciendo otra cosa, que no debe llorar. Le da cosas para distraerla, hasta que en un momento Susana se muestra muy alterada y le da un chirlo en la cola. Después dice que en FCD2, en la opción B, E y F, Susana contesta que no, que debe hacer la entrevistadora. Y las opciones la opción 2 de FCD dice, a ver si las leo. ¿Cómo? Es no, claro, sí. En realidad lo que está diciendo ella es que no, que frente a que a ella le parece mal golpear, pero bueno, ahora les leemos exactamente. La B dice, le explicó que el comportamiento estuvo erróneo, que en realidad lo hace en un principio, ¿no? Sí, pero no nos interesa. Por eso. La E dice, le dio otra cosa para hacer. La F la golpeó solo con la mano. ¿Ok? Nada, que la lección sea que a lo que tenemos que darle bolillas es a lo que nos dicen, aunque veamos que es exactamente lo contrario. No, y no le discutimos. Es lo que responde la entrevistada, tal cual. Esa era la respuesta. Siempre podemos decir en todas las preguntas, no solamente en esta. Insisto, no analizamos, no interpretamos. Bueno, gracias. Vamos con la... Estamos bien, 5 minutitos. ¿Alguien para funcionamiento infantil? Nos quedan 2 preguntitas. ¿Sí? Sí. Cuidado que hay mucho cambio. Bueno, buenos días. Entonces, voy a poner Santiago, fundamental, sí, vamos a cargar. Clara, vamos a funcionamiento infantil. Clara usa anteojos, no usa prótesis auditiva, pero dice que le cuesta escuchar a la maestra. No usa ningún aparato para caminar, pero la semana pasada se torció el pie y está usando muletas. Si no, habitualmente no tiene ninguna dificultad para caminar. No tiene dificultades para su cuidado propio, ni para hablar, ni para ser entendido. En la escuela le va regular. Está teniendo cierta dificultad para aprender porque se distrae. Le cuesta recordar y concentrarse en las actividades que le gustan. La familia se mudó recién y eso la puso ansiosa. Casi todos los días no está deprimida por el cambio. Casi todos los días, punto. No está deprimida por el cambio. Clara está un poco reticente a cambiar su rutina, pero por suerte hizo ya amigos en la escuela y en el barrio. Entonces, vamos a funcionamiento infantil. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre ciertas dificultades que pueda tener. Clara. Clara, ¿usa anteojos o lentes de contacto? Sí. ¿Usa Clara alguna prótesis auditiva? No. ¿Usa Clara algún aparato o recibe ayuda para caminar? No. No, acuérdense que estamos apuntando, por eso lo puse a propósito y lo aclaré
en la recapitulación. Estamos hablando de un funcionamiento, problemas en funcionamiento a largo plazo, ¿no? No estamos hablando de algo temporal, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Se lo puse no quedó claro, a ver. Consultas. ¿No quedó claro o sí quedó claro? Se torció el pie. No tiene un problema permanente, ¿sí? Es algo que se va a arreglar. Tenemos que tomar en cuenta esto cuando es un problema permanente, ¿sí? ¿Queda claro? Dale. En las siguientes preguntas le pediré que me responda seleccionando una de 4 posibles respuestas. Para cada pregunta, usted diría que Clara tiene ninguna dificultad, cierta dificultad, mucha dificultad, le resulta imposible realizar la actividad. Repita las categorías durante las preguntas individuales, bueno, eso para nosotros, perdón. A ver, estas son típicas preguntas que el entrevistado en un momento te empieza a decir sí, no, sí, no. Entonces, todo el tiempo hay que llevarlos de nuevo a las categorías. Son varias y son las clásicas preguntas que terminan con sí o no. Las volvemos y les volvemos a decir las categorías que debe usar, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el filtro de que si el niño usa anteojos o lentes de contacto, dijo que sí. Entonces, ¿cuándo Clara usa anteojos o lentes de contacto? ¿Tiene dificultad para ver? Y las opciones son ninguna dificultad, cierta dificultad, mucha dificultad, le resulta imposible ver. Ninguna dificultad. Cuando usa los anteojos. No me acuerdo qué había puesto. Usa anteojos, pero no tiene dificultad. Sí, claro. No puse que tenía cierta dificultad, no tiene ninguna dificultad. No está aclarado. Insisto, esto es un modelo. Ustedes con el entrevistado le van a indagar. Claro. Si tienen alguna duda, le van a preguntar, ¿sí? Entonces ahí sí, puede haber ambigüedades en el ejercicio. En este caso, me parece que no. Verificamos si el niño o niña usa prótesis auditiva. Ahí al fondo hay alguna consulta. ¿Tienen alguna duda? La socializamos entre todos, ¿no? Sí. Sí, lo acabo de decir, indagamos. Esto es un modelo. Tiene ese... Dale. El filtro nos dice de que si el niño o niña usa prótesis auditiva y no usa, entonces pasamos a FC F8B. Y en FC F8B tiene clara dificultad para oír sonidos como voces de otras personas o música. Ninguna. Cierta dificultad. Sí, acá la tenía marcada como cierta. Verifique en FC F3, el niño o niña usa algún aparato o recibe ayuda para caminar. No, y entonces pasamos a FC F14. Acá. En comparación con niños o niñas de la misma edad, ¿tiene clara dificultad para caminar en los 100 metros en terreno plano? Ninguna dificultad. Y ahí vamos a FC F16, ¿no? La 15. No, la 15. Está bien, perdón. Yo pensé que... En comparación con niños o niñas de la misma edad, ¿tiene clara dificultades para caminar 500 metros en un terreno plano? No. Ninguna dificultad. ¿Tiene clara dificultad con su cuidado propio, por ejemplo, para comer o vestirse solo o sola? No. Ninguna dificultad. Recuerden de refrescar la escala, ¿sí? Cada punto, no es sí o no. No es no. La respuesta no es por... Perdón. La respuesta no es por sí o por no, sino es un gradiente de dificultad que nosotros debemos relevar o registrar. Entonces, cada tanto, en esta parte se automatizan totalmente las madres. Empiezan a decir no. Entonces, es importante, para que se entienda lo que se quiere registrar, ¿sí? De manera precisa, volver a refrescar esta escala. ¿Sí? Hay una graduación.
en la dificultad. Esto es lo que hay que registrar, ¿sí? No es si sí o si no. ¿Sí? Es la intensidad de esa dificultad en el caso que lo hubiera, ¿sí? Bien. Cuando Clara habla, ¿tiene dificultad para ser entendido o entendida por personas dentro de ese hogar? Y las opciones son ninguna dificultad, cierta dificultad, mucha dificultad, le resulta imposible ser atendido. Y la respuesta acá es ninguna. ¿Está bien? Sí. Cuando Clara habla, ¿tiene dificultad para ser entendido por personas ajenas a su hogar? Ninguna dificultad. En comparación con los niños o niñas de la misma edad, ¿tiene Clara dificultad para aprender? Y otra vez las opciones son ninguna dificultad, cierta dificultad, mucha dificultad, le resulta imposible aprender. ¿Tiene dificultad? Cierta dificultad. En comparación con los niños o niñas de la misma edad, ¿tiene Clara dificultad para recordar cosas? ¿Tiene Clara dificultad para concentrarse en las actividades que le gustan? Ninguna dificultad, cierta dificultad. Qué susto. Cierta dificultad, mucha dificultad, le resulta imposible recordar. Y la opción que puse yo, que pusimos con mi compañera, es mucha. ¿Cierta? ¿Tiene Clara dificultad para aceptar cambios en su rutina? Cierta dificultad, mucha dificultad, ninguna. Cierta dificultad, mucha dificultad, le resulta imposible aceptar cambios. Ninguna. Yo puse cierta también. Acá está. En comparación con los niños o niñas de la misma edad, ¿tiene Clara dificultad para controlar su comportamiento? Ninguna dificultad, cierta dificultad, mucha dificultad, le resulta imposible controlar su comportamiento y yo pusimos cierta dificultad. Está reticente, no está decidida. ¿En qué pregunta es, perdón? En la que dice el cambio. Dice, Clara está un poco reticente a cambiar su rutina. 22. Está un poco, dice, reticente a cambiar su rutina. ¿Sí? No hay ninguna. ¿Cómo? Hay otra. No, pero hay una que se pregunta. Esperen, se están adelantando. La F26 refiere a deprimida. En esta, ¿tiene dificultad para aceptar cambios en su rutina? Está explícito ahí, se me acaba de ir la computadora. Bueno, está explícita. Dice que está reticente a cambiar su rutina, así que, ¿sí? Así que no hay ninguna, es cierta. Bien. ¿Qué otra consulta? Ya. Sí. Esto tiene que responder, o respondemos nosotros, como en este caso, por percepción. No. Volvemos al concepto. Sí, a ver. O respondemos lo que nos da el informante. No entiendo. ¿Por qué sería? ¿Por qué por percepción? ¿Qué? Acá en este ejemplo estamos respondiendo nosotros. Claro, pero estamos simulando un diálogo. Entonces, nos dice esto para que quede, porque estas son las... yo insisto con esto de que no analizamos, porque le vamos a preguntar, le leemos textual y las categorías son estas. Y nos tiene que decir ninguna cierta, mucha o le resulta imposible. No interpretamos, ¿sí? Allá. Patricia. Che, si hablamos todos, no se escucha. Les pido disculpas, pero... Lo define el entrevistado, sí.
El entrevistado se sitúa en ese gradiente de dificultad o no, ¿sí? No somos nosotros el que determinamos el grado de dificultad. Esto parece básico que lo reiteremos todo el tiempo. La madre sabe. Es la madre la que, el entrevistado o entrevistada en el hogar, por ejemplo, nos atenemos a lo que nos dicen ellos, no interpretamos, ¿sí? Seguimos. ¿Tiene clara dificultad para ser amigos? Ninguna. Si dificultad, cierta dificultad, mucha dificultad, le resulta imposible ser amigos. En comparación Cierta con los dificultad. niños, sí. Se me fue la computadora, no sé qué es. Y acá es, mirá. Dificultad para controlar su comportamiento, ¿qué decía? Esto sí creo que es. ¿Qué pusieron? Ninguna dificultad. Bien, continuemos porque estamos retrasaditos de tiempo. Las siguientes preguntas tienen varias opciones de respuesta. Le leeré las opciones después de cada pregunta. Me gustaría saber con qué frecuencia se muestra clara, muy ansiosa, nerviosa o preocupada. Diría que diariamente, semanalmente, mensualmente, varias veces al año o nunca. Diariamente. Fíjense que ahí la escala cambia, ¿sí? De lo que se viene, de cómo veníamos trabajando, ¿sí? Bien. Me gustaría... Sí. ¿Sigo? ¿Sí? Me gustaría saber con qué frecuencia se muestra clara, muy triste o deprimida. Diariamente, semanalmente, mensualmente, varias veces al año o nunca. Nunca. Bueno, Sonia. Nosotros acá pusimos semanalmente porque a la vez nosotros tenemos una información que es que se mudaron y ella está ansiosa por la mudanza. Se ha mudado recientemente y quizás... Está claro, eso lo saldrás con el entrevistado y le vas a leer la categoría y dirás diariamente, semanalmente o mensualmente. Esto tiene ambigüedades, porque es texto, así que... ¿Cómo? Lo elige la entrevistada, le vas a releer las categorías y llegamos a hacer el último, es chiquito. ¿Quién quiere pasar? De acá. A ver. Perfecto. Hola. ¿Eso? Bueno, vamos a leerlo. Juan tiene 13 años, vive con sus padres y asiste a primer año del secundario. Hace las tareas solo, aunque sus padres iban a actos y eventos. Su escuela no estuvo cerrada en el último año y tampoco faltaron docentes. Ya les aclaro, ya sé que falta información. Sí. Listo. No, es un modelo. Bien, bueno, verificamos en el primer caso la edad, tiene 13 años. Ahora me gustaría preguntarles sobre los libros infantiles que tiene en casa. Aparte de libros de texto escolares y libros religiosos, ¿cuántos libros tiene para que Juan lea en casa? Como no había información, entre nosotros conversamos y pusimos 5 como un ejemplo. Perfecto. Bien. También. Verifíquese B4A, que asiste o asistió el niño a algún establecimiento educativo o preescolar, sí, está asistiendo primer año del secundario. Entonces continuamos con la siguiente. ¿Ha tenido Juan deberes o tareas escolares alguna vez? Sí. Sí, porque hace las tareas. ¿Alguien le ayuda a Juan con los deberes o tareas escolares? Pusimos que no, porque dice que hace las tareas solo. Entonces salteamos, al PR11. En los últimos 12 meses, ¿ha acudido usted u otro adulto de su hogar a la escuela de Juan por alguno de los motivos siguientes? Un acto o un evento deportivo, pusimos que sí, porque los padres concurren a los actos y eventos. Para hablar con los profesores sobre el progreso de Juan, tampoco hay información. Pusimos la opción no o podía poner no sé.
En los últimos 12 meses estuvo la escuela de Juan cerrada durante días escolares por alguno de los siguientes motivos: desastres naturales como inundaciones, ciclón, epidemias similares, no; paro docente, no; cualquier otro motivo, no. Ya habían informado que su escuela no estuvo cerrada en el último año. Y nos dice también que tampoco faltaron docentes, así que cuando pregunta en los últimos 12 meses Juan no pudo asistir a clase debido a que su profesor estuvo ausente, pusimos que no. Verificamos la PR12C y no hay ninguna con respuesta sí, así que llegamos al fin del cuestionario. Finaliza. Listo. Gracias. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno. Lo último, una última pregunta. ¿Cuántos cuestionarios de 5 a 17 años se pueden aplicar en un hogar? ¿Esa es la única opción? Ahí va, muy bien. 0, o sea, porque no hay niños de 5 a 17 años y el máximo es 1. ¿Sí? Porque elegimos aleatoriamente en el caso que haya más de 1. O sea, el rango de variación es entre 0 y 1. ¿Sí? Perdón, ¿y a los cuestionarios de menores de 5? Bien, gracias. O ninguno, muy bien. Entonces vamos a abrir un nuevo cuestionario, el cuestionario, y ahora sí celebro, porque ayer me adelanté, ahora sí celebro que es el último cuestionario. El de menores de 5 años lo estamos repartiendo. Fuera de joda, miren.